Unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir como el Hijo del Hombre y no lo van a poder hacer. Si les dicen que está aquí o está allá, no vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla en un horizonte, así será el Hijo del Hombre en su día. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 20 al 25. El reino de Dios tiene su principio y su fin. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 10 de noviembre, año 2022. El reino de Dios. Cuando se habla de reino de Dios, y si el mismo Hijo de Dios dice que el reino está dentro de ustedes, hace grande y maravillosa a una persona. Hoy recordamos a San León Magno, Papa y doctor en la Iglesia Católica. Un papa del año 440 en la historia del Vaticano, y un personaje impresionante que desde el principio mostró sus cualidades: inteligencia, sabiduría. Se conservan 96 sermones impresionantes de este papa. También se conservan 144 cartas escritas por el Papa San León Magno. La fama era de ser una persona sabia, maravillosa. En el concilio de Calcedonia, los enviados del Papa leyeron la carta que enviaba, y los 600 obispos que estaban participando en ese siglo, en ese concilio, dijeron: San Pedro ha hablado por boca de León Magno. Impresionante este hombre maravilloso, San León Magno, doctor de la Iglesia, Papa en la Iglesia Católica. El que ama a Dios se contenta con agradar a Dios, alabar y bendecir el nombre de Dios, decía San León Magno, Papa. ¿Cómo entender el reino de Dios según la Escritura? Si se puede hablar de algo novedoso e interesante en la historia, es la propuesta precisamente del reino de Dios. Desde la ascensión del Maestro de Nazaret a la casa del Padre Celestial, la buena nueva, el Evangelio, como que rompe el esquema del pensamiento. Los apóstoles lo dejan todo para entender el reino de Dios. Jesucristo enseña algo novedoso, una manera de pensar la vida de una forma integral. Es novedoso porque le da espíritu a una tradición en el comportamiento y en el pensar de las personas, porque es que está hablando del reino de Dios. Yo me supongo que podemos decir que cada persona vive de acuerdo a lo que cree y a lo que entiende, es decir, que vive a su tiempo. Cuando una persona es muy creyente, entonces compagina perfectamente con el reino de Dios. Entiende que es novedoso porque le da espíritu a una amplia tradición en el comportamiento y en el pensar, porque se sale de lo común. Por eso también es novedoso el reino de Dios. Y es novedoso porque es aprender a vivir de acuerdo al reino de Dios. Vayan por todas partes y prediquen mi palabra, dice el Maestro. Entonces hay un primer planteamiento del reino de Dios. Ya llegó el reino de Dios, está el reino de Dios. Se mueven ustedes en el reino de Dios. También el reino de Dios se puede entender como un sistema de vida planteado por Jesús de Nazaret, y ese sistema de vida arranca con la conversión de la persona.
Una persona no puede meterse a hablar del reino de Dios. El primer paso tiene que hablar de la conversión. Tiene que vivir primero el reino de Dios para salir a anunciarle a los demás o convencer a los demás de que sí tiene razón. El reino tiene un principio de crecimiento que lleva a la persona a la perfección. El reino tiene unos principios humildes. El desarrollo es emprendente porque el reino se abre a todas las personas. Pecadores están invitados a participar el reino de Dios. Todas las personas que tengan defectos, que hayan pecado, que estén limitadas, están invitadas por Dios para participar del reino, convertirse, cambiar, mejorar. Es totalmente contrario al reino de los seres humanos. Cuando uno piensa en el reino de los seres humanos, uno ve una cantidad de seres humanos todos los días criticando a los demás seres humanos. Eso llama mucho la atención. ¿Por qué será que a la persona lo primero que se le ocurre cuando le hablan de alguien, usted conoce a alguien, se acuerda de alguien, ha visto a alguien, e inmediatamente la persona comienza a hablar de defectos de esa persona? ¿Será que tiene su alma fuera de Dios, totalmente fuera del contexto del reino de Dios? Y cuando uno lee una Biblia, entiende que el reino que le plantea Dios a la humanidad, el sistema de vida, es para todos los defectuosos, para todos los pecadores. El reino de Dios precisamente derrota el reino de Satanás. A veces uno comienza a pensar que cuando una persona tiene esa manera de hablar casi todos los días hablando lo mismo y critique a los demás y hable mal de los demás y siempre refiriéndose en manera negativa, ¿será que tiene el reino de Satanás en el corazón esa persona o tiene el reino de Dios? Habría que preguntarle, porque el reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. El catecismo de la Iglesia Católica también habla del reino de Dios. Vengan a nosotros tu reino, dice la Santa Biblia. El reino de Dios es lo más importante. El reino de Dios viene en la última cena y por la Eucaristía. El reino de Dios llega con la gloria de Jesucristo. El reino de Dios se hace presente, que el pecado no reine, sino el reino de Dios, que los pensamientos y las palabras sean de acuerdo al reino de Dios. Ahí entendemos perfectamente cómo funciona el reino de Dios. Interesantísimo. Entonces, hay que trabajarle al reino de Dios. El reino de los hombres no es muy bueno, es demasiado juez de los demás, demasiado duro con las demás personas, demasiada sentencia. El humano sentencia a una persona y nunca le vuelve a dar el brazo ni la mano para levantarlo. Condenado se quedó porque es el reino de los seres humanos. El reino de Dios no, porque el reino de Dios está hecho para ofrecer caridad, misericordia y bondad a las demás personas. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.